Saludos estudiantes. Vamos a encontrar entonces la primera unidad de este diplomado, que es Economía en la Empresa. Vamos a repasar unos conceptos económicos básicos que ustedes ya han visto a lo largo de su carrera. Encontramos que la economía básicamente es una ciencia social que todo lo que hace es estudiar los individuos y las sociedades de acuerdo a los recursos escasos que pueden haber en la economía y obviamente para poder satisfacer unas necesidades. Aparece la microeconomía y la microeconomía se refiere más que todo a todo lo que es el estudio de todo lo que es a nivel de unidades económicas como las personas, las empresas, los trabajadores, los propietarios de tierras y los consumidores para tomar decisiones. La macroeconomía es algo más general, más grande, donde se encarga de estudiar todo el comportamiento del desarrollo agregado de la economía. Entonces acá están aspectos más puntuales de la macroeconomía que verdaderamente lo que incide en un país. Las funciones de la economía básicamente es explicar el pasado y poder hacer pronósticos sobre el futuro. Básicamente miran las políticas económicas que, por ejemplo, tiene un país para beneficiar o incidir directamente en la población o en sus habitantes. Y lo que se busca es, obviamente, satisfacer las necesidades que existen. El crecimiento económico básicamente siempre es un concepto muy importante en la economía y se basa en un aspecto o en un indicador muy reconocido que es el PIB, Producto Interno Bruto, y ese PIB que es el valor del mercado de todos los bienes producidos y servicios finales dentro de un país en un periodo determinado. Entonces vamos a encontrar acá unos componentes del PIB donde ese componente del PIB básicamente es el consumo, la inversión, los gastos del gobierno y las exportaciones netas. Entonces, la sumatoria de esos componentes me dan como tal el valor del PIB. La medición de precios en Colombia, básicamente la medición de precios, y esos son conceptos muy importantes tenerlos en cuenta para medir los precios. El primero es el IPC, índices del precio del consumidor, y lo que busca es como medir el costo total de una canasta de bienes y servicios que compra un consumidor típico. Entonces, básicamente la canasta familiar, en esa canasta familiar es como medir el impacto y la distribución que debe tener dicha canasta. Viene la inflación, que es un cambio porcentual en el índice de precios respecto al precio precedente. Luego viene el índice de precios al productor, que es el IPP, medida del costo de la canasta de bienes y servicios que compran las empresas. En las tasas de interés vamos a encontrar que la tasa de interés básicamente es el precio de dinero en el mercado financiero. La DTF es el promedio ponderado de las tasas de interés efectivas a 90 días de los CDTs. Y la ETF actualmente se está de pronto revalorizando y se está revaluando ese indicador para hoy ser representado por el indicador bancario de referencia conocido como IBR. Y esa tasa de interés es una tasa de interés a corto plazo denominada en pesos colombianos y refleja el precio al que los bancos están dispuestos a ofrecer o a captar recursos en el mercado monetario. Entonces también encontramos una tasa de usura, que es el límite máximo para el cobro de los intereses de los préstamos. Es un indicador muy importante para que desde allí no se pueden pasar las entidades financieras en el momento del cobro. Está la tasa interbancaria, que es la tasa que se cobran entre los bancos al prestarse en ciertos fondos. Y hay unas tasas de interés internacionales, que es la LIBOR, el Prime Rate. El LIBOR básicamente es una tasa interbancaria de todo el mercado de Londres, y el Prime Rate es el indicador de tasa de interés más baja para préstamos ofrecidos por los bancos de Estados Unidos. La tasa de cambio básicamente es la relación que existe entre dos monedas, por ejemplo los pesos contra el dólar. La tasa representativa del mercado es el promedio de las tasas ponderadas de las operaciones de compra y venta de dólares del día hábil anterior, es decir, vamos a hallar la TRM del dólar, y la TRM del dólar básicamente es el promedio que se tuvo en cuenta de todas las compras, de todas las operaciones de compra y de venta
de ese dólar. Regímenes de tasas de cambio, fija o flotante. Entonces, hay una obviamente que es fija, que lo que busca es que no tenga ninguna, independientemente de la variación de la TRM, pues mantenga. Y la flotante, pues son aquellas economías donde obviamente operan bajo la medida de la variación de esa TRM. Están los movimientos de la tasa de cambio, entonces está la revaluación, está la devaluación. La revaluación básicamente es cuando el peso aumenta valor o gana valor frente a otras monedas, mientras que la devaluación es cuando el peso colombiano pierde valor frente a otras monedas. Otros conceptos, la UER, que es la unidad de cuenta usada para calcular básicamente todos los créditos de vivienda, y la certifica directamente el Banco de la República y es un indicador que tiene en cuenta la inflación. Está el desempleo y en el desempleo encontramos toda la situación del grupo de personas en edad, de, por ejemplo, de trabajar, que no tienen empleo, aunque se encuentren disponibles, por ejemplo, para trabajar y han buscado trabajo durante un periodo determinado. Está la tasa de desempleo, que es el número de personas desempleadas con porcentaje de fuerza laboral. Otros indicadores financieros muy interesantes, entonces está el indicador, en este caso el índice bursátil, y es un indicador de la evolución del mercado en función del comportamiento de las cotizaciones. Encontramos, por ejemplo, en Colombia el Colcap, el Coltes, el Colibr, el Colcap, son las 40 operaciones o perdón, las 20 acciones más transadas, las que tuvieron mayor volatilidad y mayor de pronto transabilidad en el mercado. El Coltes es básicamente los créditos de tesorería y el Colibere son aquellos créditos que se pueden, en este caso, tener en cuenta bajo la tasa de IBE. Internacionales y más que todo Estados Unidos, está Dow Jones, el Standard Poor's 500, el FTS, que ese sí es de China, y el Nikkei, en este caso de Japón. El petróleo está el WTI, que es una referencia del precio del petróleo en Estados Unidos, y el Brent, que es la referencia del precio del petróleo en Europa, África y Medio Oriente. Entonces se dice la política económica, y esa política económica es la estrategia que buscan los gobiernos para poder conducir sus economías. En Colombia pues se manejan unas herramientas, y una de la política monetaria, la política fiscal, la política comercial y la política cambiaria. Existen también unos resultados como es el corto plazo, que son coyunturales, y el largo plazo estructurales. ¿Qué significa eso? El corto plazo lo que hace es que son indicadores que se tienen en cuenta y son en este caso decisiones que toma el Banco de la República, donde es por algo puntual que está sucediendo en la economía. A largo plazo es, por ejemplo, el tema de mantener la inflación, entonces se convierte en este caso en algo estructural. Las autoridades en Colombia básicamente está la Junta Directiva del Banco de la República, el COMPES, que es el Consejo de la Política Económica y Social, y el Departamento Nacional de Planeación. Todas esas autoridades lo que buscan es obviamente definir la política económica. La política monetaria básicamente es todas las medidas que se tienen en cuenta para el propósito de buscar la estabilidad del dinero y en este caso evitar desequilibrios que se presenten en la balanza de pagos. Entonces, básicamente la sumatoria de cómo está la economía y hacia dónde va la economía. Entonces, es un presente, es un futuro, y allí se toman decisiones de la política monetaria. Es de incertidumbre, variables inobservables, rezago en la información, dificultad en predecir ciertos datos o efectos que se puedan presentar. Herramientas de la política monetaria, entonces a la tasa de interés, el encaje bancario, es decir, hasta cuánto pueden prestar los bancos, en este caso al público, emitir dinero, y el movimiento internacional de capitales. ¿Cómo afecta la política monetaria a la economía? Entonces, básicamente hay una tasa de intervención, está la tasa de interés del mercado, está la tasa de cambio, están las expectativas de la inflación, viene el costo del crédito, las decisiones que se tienen en gasto, producción y empleo, precios de los activos y la inflación. Entonces, en esta gráfica vamos a encontrar cuando la inflación proyectada se ubica por debajo del rango meta. Entonces, vamos a encontrar que el banco reduce sus tasas de intervención, en este caso aumenta la tasa de cambio,
y aumentan las expectativas de inflación. Caen las tasas de interés del mercado, aumenta la demanda y el crecimiento, aumentan los precios y los costos y aumenta la inflación. Entonces es un componente que hace directamente el Banco de la República. Bien, entonces acá cuando la inflación proyectada se ubica por arriba del rango meta, entonces, ¿qué hace el Banco de la República? Aumenta las tasas de inversión, aumenta las tasas de interés del mercado, disminuye la demanda y el crecimiento y se reducen los precios y los costos. Caen las expectativas de inflación y se reduce la tasa de cambio. Esto al final disminuye la inflación. En Colombia existe una inflación que tiene una meta del 3% y, más o menos, y no se puede bajar más de 1%, no se puede subir más del 1%, es decir, que lo que busca es tener una inflación baja y estable, donde la inflación baja lo que hace es promover que se tenga una eficiencia sobre los recursos productivos, se disminuye la incertidumbre, una baja inflación incentiva también la inversión y evita redistribuciones arbitrarias del ingreso y la riqueza. Viene la política fiscal, y la política fiscal, ¿qué es? Es la política que sigue el sector público respecto a sus decisiones sobre gasto, impuestos y endeudamiento. Entonces está el ingreso, el gasto y el efecto. El ingreso básicamente son todos los impuestos, el endeudamiento que tiene el país con las entidades como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial o entre otro país, las empresas estatales. En el gasto está todo lo que es la inversión, el funcionamiento, y en el efecto encontramos todo lo que tiene que ver con si es expansionista o si es contraccionista. Tiene la política cambiaria y la política cambiaria es básicamente todas las intervenciones que se dan en el mercado cambiario de acuerdo a todo lo que se busca a la meta, por ejemplo, de la inflación y la estabilidad financiera. La flexibilidad de la tasa de cambio, entonces acá básicamente encontramos que la tasa de cambio se vuelve demasiado variable, demasiado volátil, de acuerdo a los choques externos, se permite usar de forma independiente la tasa de interés para sacar la inflación, el producto de las metas, reduce los incentivos para la toma de riesgos cambiarios. Entonces acá está la intervención del Banco de la República en el mercado de las divisas. Básicamente lo que hace es aumentar o disminuir las reservas internacionales, mitigar movimientos de la tasa de cambio y moderar la volatilidad. En los instrumentos de la intervención cambiaria está la subasta de opciones, la subasta en este caso de todo lo que tiene que ver con las reservas internacionales y las subastas competitivas en la compra de dólares en el mercado cambiario. Viene la política comercial y la política comercial es básicamente todos los instrumentos que se deben manejar para modificar las relaciones con el resto del mundo. Entonces, ejemplo, está actuado, por ejemplo, los aranceles, están los subsidios que se vayan a dar, por ejemplo, a los exportadores, e inciden sobre la cantidad, por ejemplo, las cuotas y las decisiones voluntarias. Entonces, esta es la primera parte que tiene que ver con economía y la empresa. Vamos para la segunda parte que tiene que ver con el mundo. Y en el mundo entonces encontramos que seguimos siendo muy dependientes de ese famoso oro negro que es conocido como el petróleo. Y encontramos unos crecimientos económicos mundiales que se han recuperado luego de la crisis de 2009, que fue todo lo que pasó con el mercado, en este caso el mercado inmobiliario, que afectó básicamente a Norteamérica y a Europa. Entonces acá vemos que en promedio es un crecimiento general de todo el mundo entre un 3 y un 3,7. La expectativa de crecimiento del PIB mundial a mediano plazo, entonces acá encontramos unas expectativas, por ejemplo, a 2017 de ese crecimiento del PIB. El crecimiento es dispar, economías desarrolladas avanzan mientras que emergentes se contraen. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta allí. De hecho, las economías emergentes acá son de color amarillo y las economías avanzadas son el color azul. Entonces, uno compara las dos gráficas. En este caso, en este caso las economías emergentes, avanzadas, perdón, son las que siguen creciendo, son las que siguen desarrollándose. Tienen la inflación mundial y esa inflación mundial básicamente es como la inflación se ha venido reduciendo en el tiempo, teniendo en cuenta una meta y de acuerdo también a la caída de los precios
de las materias primas, especialmente el petróleo, y el exceso de capacidad industrial. Entonces, ¿qué han hecho los bancos centrales para fomentar el crecimiento y la inflación? Lo hablábamos ahora. Lo importante es, en este caso, cuando se requiere como desestimular el tema de crédito, los préstamos de las personas en Colombia, lo que va a hacer el Banco de la República es subir las tasas, por ende los bancos comerciales deben subir las tasas y eso de alguna manera frena un poquito el tema de la del cumplimiento a nivel de que se pueda sostener esa inflación. ¿Cómo funcionan los estímulos monetarios? Entonces están los bancos centrales crean dinero para comprar bonos de instituciones financieras, lo cual reduce la tasa de interés, llevando a que las empresas y personas presten más y de forma que gasten más y creen empleos para impulsar la economía. Entonces vamos a encontrar el petróleo, que es ese oro negro, y vamos a encontrar que sigue siendo un producto de energía, pero encontramos otras energías renovables que van de pronto en aumento. La primera pues sigue siendo el petróleo por un 30% y ahí de alguna manera siguen apareciendo todos los aspectos como el gas natural, energías renovables. Los precios del petróleo cayeron rápida y drásticamente debido al incremento en la producción. Entonces acabamos de encontrar que el precio del petróleo se desplomó por todo lo que está pasando a nivel global. Vienen las expectativas de todo lo que tiene que ver con la recuperación. Entonces, acá encontramos que el barril del petróleo tuvo una época muy negativa, estuvo muy bajita y se bajó más del 50%. Obviamente, eso que generó que el país le tuvo que hacer la famosa reforma tributaria. Se espera un balance entre oferta y demanda de petróleo a partir del 2017, entonces lo que se busca es seguir pues como creciendo. Norteamérica sobrepasará a los países miembros de la OPEC como el grupo que más aporta en el crecimiento de la producción. Encontramos la producción de petróleo no convencional en Estados Unidos, entonces acá encontramos una senda creciente de ese tema de la producción del petróleo. El mayor crecimiento en Estados Unidos y China recompensará la menor demanda en el resto del mundo. Viene lo que es la viabilidad de extracción de petróleo a precios inferiores de $40. Entonces acá encontramos, por ejemplo, Colombia, donde encontramos que es viable y encontramos que también puede ser viable. Entonces vamos a encontrar Estados Unidos. Estados Unidos es la economía donde, pues que jalonado obviamente el resto del mundo, el resto de economías. En el 2009, con el tema de la crisis hipotecaria o inmobiliaria, se tuvo una caída muy importante en el tema del PIB. La economía hoy pues sigue creciendo, obviamente teniendo una dinámica de crecimiento. Entonces encontramos, por ejemplo, en el 2018 un tema de crecimiento casi llegando al 5. El consumo y la inversión han sido las bases de la recuperación desde la crisis del 2008, entonces acá hay que tener en cuenta ese tipo de aspectos porque se ha estimulado demasiado el consumo. Encontramos el tema del desempleo, pues obviamente va a la baja. Y por la recuperación del sector inmobiliario, pues vemos acá en estas gráficas que va al alza, va creciendo. La evolución del empleo y la inflación son claves para generar un cambio en la política monetaria. Entonces acá hay que tener en cuenta ese aspecto en el momento de la famosa política monetaria. Encontramos obviamente un Trump que pues, ha generado mucho revuelo en la economía y encontramos que su lema era Make America Great Again, que es volver a América grande nuevamente. Encontramos que las ideologías que tiene este señor en energías políticas laxas frente, por ejemplo, al petróleo y el carbón, el fiscal básicamente estimula en 4 trillones en 10 años gasto en infraestructura y bajar los impuestos a nivel fiscal. La regulación, perdón, deroga la ley DOD de Fran, así como la ley Volcker,
geopolítico, pues obviamente ese señor con solo hacer un trino genera demasiado eco a nivel mundial, la salud, desmonte y modificación en este caso, y la renegociación de tratados comerciales existentes. Es Europa. Europa básicamente es un continente que tuvo una crisis entre 2009 y 2012. La economía europea pues, ha mostrado unos signos de recuperación muy importantes y muy crecientes. Encontramos acá que el crecimiento económico se ha visto favorecido por todo lo que tiene que ver con los gastos de hogares y en inversión. Encontramos que en el 2016, en diciembre del 2016, se tuvo una tasa muy bajita de desempleo, de acuerdo pues a lo que han implementando directamente el Banco de la República. La inflación ha repuntado debido al incremento de precios de energía y las proyecciones apuntan a que la inflación se mantendrá debajo de la meta del 2%. Dado que la inflación permanece por debajo de la meta, se tiene que tener en cuenta el crecimiento y la política monetaria. Entonces encontramos acá una gráfica muy interesante donde nos muestra esa variación. Luego también acá encontramos cómo los bancos se cobran entre ellos mismos para depositar el dinero. Otro aspecto muy importante en Europa, lo que está sucediendo es la crisis migratoria y la carga o salvación. Obviamente esto incide demasiado en lo que vaya a suceder, en lo que vaya a pasar. Entonces muchos expertos dicen que esa crisis, esa llegada como tal, no migratoria de unos compañeros de Venezuela, cómo se van a tener en cuenta en ese momento en que todo se empieza a incidir y lo que busca es obviamente incidir con una música como muy tranquila. Entonces acá hay una crisis migratoria en Europa donde hay que tener en cuenta que son personas que pueden llegar a estar un tiempo o se quieren formalizar laborando directamente. El Brexit también es un aspecto muy necesario en este proceso de Europa, pues analizando Europa, porque es porque genera demasiada incertidumbre, básicamente el Brexit es el retiro de Estados Unidos de la Unión Europea, pero del Reino Unido de la Unión Europea, y en este caso se han venido presentando pues, hasta cambios en el gabinete. De hecho, en el 2016, 17, perdón, renunció el primer ministro David Cameron. También pues hoy May ha asumido el cargo y pues obviamente genera mucho ruido. La volatilidad temporal de los mercados financieros y todo lo que hace que se puedan reducir las tasas. Asia, vamos a encontrar en Asia el crecimiento económico, básicamente el crecimiento económico en Asia son por aquellos países llamados tigres asiáticos, lo que han generado de pronto ver más temas para poder señalar más rápido, entonces encontramos las economías avanzadas y emergentes. China se desacelera, pues venía creciendo demasiado, también muy importante, pero se empieza a desacelerar para poder tener en este cuenta, en este momento todas las decisiones de generar crecimientos, mientras que la India se muestra con el nuevo motor económico. Entonces encontramos que aquí en Asia hay unos países que empiezan a liderar, a llevarse a cabo todo el tema de las decisiones. Encontramos a Japón que adelanta un denominado Abenomics que busca generar crecimiento y aumento del precio en tres fleches. El primero, agresiva política económica. La idea es que pues, no generemos esos impactos dentro de la universidad para así seguir trabajando. La política fiscal flexible y la estrategia de crecimiento, incluyendo la reforma estructural. China está en proceso de transición de un modelo económico, lo cual tiene repercusiones globales. Entonces, encontramos en este caso aspectos como un modelo económico basado en la inversión y exportación, en manufactura tradicional a manufactura moderna, preponderancia de las empresas estatales, de una sociedad rural a una sociedad urbana, de un modelo cerrado a un modelo financiero abierto al mundo, cambio de energías fósiles por energías renovables
Encontramos el Plan Quinquenal 2016-2020, la innovación como motor del desarrollo económico, el desarrollo inclusivo, todo lo que es la prosperidad compartida, y en el desarrollo de verde, y todo lo que son las frutas, las energías, lo renovable, el agua, y el rol más activo en la gobernanza de la globalización es no sé si puedo, pues en este caso, tener en cuenta todo lo que está sucediendo en Asia para tomar esas decisiones. Encontramos que el crecimiento de China, pronosticado como tal hasta el 2016, ha generado un reflejo en la demanda de las materias primas. La inversión en el sector inmobiliario ha reducido su tasa de crecimiento, entonces acá también hay que tener en cuenta ese aspecto, mientras que la industria registra excesos de capacidad instalada. El modelo económico enfocado a exportaciones ha permitido que China acumule todo el tema de riquezas y ganar relevancia en el escenario geopolítico global, todo lo que va sucediendo. Entonces acá encontramos cómo ese modelo económico incide a nivel geopolítico. Encontramos la reciente devaluación del yuan en una muestra clara de la debilidad de la economía china, entonces va en este caso en caída. Las exportaciones de materias primas son el vínculo directo entre la economía china y latinoamericana. Entonces acá encontramos unos países versus China que generan como esa competitividad. De hecho, pues Colombia es de alguna manera un país que en este caso está muy por debajo por las decisiones que se han tenido en este caso para los países. Vamos a ver el tema de América Latina. De América Latina básicamente va generando un crecimiento en los últimos años para la mayoría de países, va generando un incremento. Más economías de pronto emergentes con el tema de guardar algún aspecto. Y acá vamos a encontrar el crecimiento económico como tal de América Latina, donde está representado por el color naranja en esta gráfica. Bueno, primero que todo no nos fue ni tan mal, los felicito, la idea es que nos demos un fuerte aplauso, porque esto obviamente ha generado de que esa economía latinoamericana es necesario pues como tener una fuente bibliográfica muy interesante. Vienen los resultados de Sudamérica y México, entonces todo esto afecta directamente a la región, mientras el Caribe y Centroamérica crecen a tasas superiores. Que acá vemos también, bueno, en esta primera encontramos, por ejemplo, a Caribe, a Centroamérica, Suramérica, ¿cierto? Vemos entonces dentro de, bueno, encontramos entonces en Brasil la política monetaria busca contener la inflación, inicio de la fase expansionista a finales del 2016. Entonces encontramos que México ha registrado una tasa de crecimiento del 2% durante los últimos 5 años. El fuerte nexo con la economía estadounidense ha generado ese tema de crecimiento, pero obviamente hoy ha generado mucho eco el tema de no estar allí directamente docente, en este caso de ejercicios. Chile viene experimentando, pues en su momento 2010-2012 experimentó mucha energía, experimentó mucha, pues muy diferente a aquel labrador que conocí, al labrador que es ahora pues corriendo por toda la oficina. Vemos a Perú, que Perú pues es una década con delincuentes. Acá como tal encontramos que Perú tiene una variedad a nivel de los precios de los metales y ha tenido una desaceleración entre el 2014 y el 2015. Y por último encontramos a Colombia, y en Colombia vamos a tener en cuenta el tema de la evolución del PIB. Miren que pues, tuvo unos momentos donde era pico, pero ahora está muy quieto ese indicador a nivel de cómo se va elaborando a nivel nacional. Los precios del petróleo cayeron rápido y drásticamente debido a que un incremento en la producción. Obviamente todo eso va a tener una incidencia, entonces por eso es muy importante que nos colabores con todo lo que tiene que ver con la formulación de los proyectos. Vamos a encontrar que hay un cambio de la política petrolera que incentiva la exploración en la inversión. Entonces, todo este aspecto es muy importante. De hecho, Colombia sigue siendo demasiado un país dependiente del petróleo.
En este caso encontramos que el petróleo atraerá mayor, pues a mayor cantidad en el tema de la inversión extranjera y todo lo que tiene que ver con el principal producto que está negociando en este momento en esta tarde. Encontramos los efectos uno, que es el cambiario, apreciación del peso frente al dólar, entonces encontramos acá el tipo de la tasa y el tipo, en este caso, de la empresa. Vamos a encontrar lo comercial, entonces dependiendo de todas las exportaciones de petróleo, encontramos acá Colombia en el número, todo lo que tiene que ver con toda la dependencia de Colombia en el tema del petróleo. Encontramos a nivel fiscal toda la variedad a nivel de los impuestos, las reformas tributarias que se han presentado pues básicamente en los últimos periodos para poder tomar decisiones. Viene cuando los precios internacionales del petróleo retrocedieron, entonces encontramos acá magnitud del choque petrolero, índice petrolero del gobierno, billones de pesos, entonces acá básicamente me muestran cuál va a ser el valor de la utilidad y la rentabilidad. Encontramos en este caso la variación de la tasa de cambio, peso frente al dólar, entonces ya ahí es definir ustedes el tema del rol para poder desarrollar esta actividad. Los precios locales reaccionaron al alza frente al el tema de la fuerte y acelerada devaluación del peso. Todo eso allí que seguramente genera mucho impacto por el tema de la inflación, que eso incide demasiado pues, en él. Con el objetivo de controlar todo ese tema de la inflación, entonces encontramos acá un tema de unas escaleras para poder ser canceladas. Encontramos el resultado del PIB por unas ramas de actividad económica, encontramos primero los servicios financieros, la construcción, la industria, y encontramos negativamente la explotación de minas y canteras, ¿cierto? Entonces también una gráfica, cómo se distribuye esa composición del PIB, entonces los más principales son el financiero 21%, servicios de 16% e impuestos 10%. Encontramos otros elementos, entonces encontramos las importaciones totales, es un país que está creciendo mucho en importación, el consumo final y el tema de las exportaciones totales, formación bruta de capital. Encontramos la composición del PIB de Colombia por demanda, entonces encontramos acá que el color azul es el consumo de hogares, el rojo es el gasto del gobierno y el verde la inversión. El morado viene siendo las exportaciones netas. Encontramos la relación del PIB demanda interna, entonces encontramos que el PIB es el azul y la demanda interna es el rojo, eso obviamente genera pues, unos impactos muy importantes para poder tomar decisión a nivel macroeconómico. La distribución de la población en Colombia pues, va teniendo unas modificaciones muy importantes. De hecho, allí encontramos, por ejemplo, docentes totalmente capacitados para poder dar este tipo de clases, para poder explicar y tomar las decisiones que se puedan tener en cuenta en un taller de clase, pero la idea es que también en algún momento lo podamos desarrollar en un computador de la universidad. Viene el horario del nivel de ingreso, en este caso eh, de esa pelotica, para poder tener en cuenta como la información. Encontramos unas expectativas muy importantes del PIB para Colombia, entonces encontramos que las expectativas pueden generar mayor información. Encontramos las expectativas de Colombia versus la región, entonces encontramos que el verde es del año 2017 y el fucsia es el año 2018. Entonces, mire, en el 2019 básicamente fue un golpe muy complejo para la economía de ustedes. Encontramos las expectativas para la inflación, entonces encontramos que el Banco de la República genera un tema de que la mano es muy importante pues también analizarla de acuerdo a todo el aspecto macroeconómico. Encontramos un análisis económico, un análisis que se tiene en cuenta allí en el momento de financiar.
Encontramos todo lo que es la composición de la canasta del IPC, el índice del precio del consumidor, y encontramos que los alimentos son los que tienen muy buen peso, por ejemplo, como vivienda, ¿cierto? Para ese tema de la composición de la canasta. Viene la relación inflación-salario mínimo, entonces encontramos que la inflación es el color azul y el rojo es el ajuste pues, como tal que se llega a presentar. Las expectativas de la tasa de interés, entonces, pues obviamente la idea es que esté al alza en el mes de agosto y que sea su bendición. Las exportaciones reflejan la menor dinámica del sector petrolero, entonces ya encontramos diferentes empresas. Vamos a empezar por el morado, a ver quién de pronto acerca, o el verde. La balanza comercial refleja la situación del sector del petróleo, menos exportaciones y mayores importaciones. La importación acá viene siendo el amarillo y el azul viene siendo las exportaciones. Expectativas de la tasa de cambio, entonces la expectativa de la tasa de cambio es que a los próximos años va a tener una fuerte volatilidad y está en este caso al alza, ¿cierto? Entonces, hasta acá, apreciados estudiantes, vamos con el video de la unidad 1. Cualquier inquietud que tengan, por favor, me la hacen saber para dar en este caso la respectiva gestión. Muchísimas gracias.